Buenas, mi nombre es Juan Sebastián García Crespo, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Pamplona. Hoy les voy a presentar para el parcial de microcontroladores lo que son las interrupciones. Entonces tenemos el siguiente enunciado. Nos dice que en el terminal virtual se muestra un conteo de interrupciones generadas por RB0, RB1 y RB2. Estos datos se almacenarán según las conversiones, estos se almacenarán los datos de las conversiones según su ubicación. Tenemos que en el ejemplo se visualiza una LCD y un terminal virtual. En el terminal virtual se va a mostrar la interrupción número 1 y en la LCD se va a mostrar RB0 es igual a el valor del voltaje correspondiente. Tenemos que son 10 interrupciones y al generarse la última interrupción se generará en el reporte lo siguiente. En la LCD se va a generar cuántas interrupciones de RB0 fueron generadas. En la terminal virtual se va a mostrar el historial de los voltajes almacenados de mayor a menor. En la LCD se va a mostrar el número de interrupciones de RB1 que fueron generadas. En la terminal virtual se va a mostrar los voltajes almacenados de menor a mayor. En la LCD se va a mostrar cuántas interrupciones de RB2 fueron generadas. En la terminal virtual se va a mostrar el historial de todos los voltajes almacenados, iniciando con la primera cifra, la parte entera, y evaluada si es par o impar. Entonces, para eso tenemos el siguiente código. Tenemos el siguiente código, donde primero establecemos las librerías, la librería de la LCD, la librería para operaciones matemáticas, llamamos a los puertos, inicializamos los puertos de entrada y salidas, inicializamos las variables y aquí introducimos un vector de valores que va a seguir una secuencia que va a seguir la secuencia en el puerto C. También tenemos otro vector que es donde nos va a guardar los valores de B en la posición X-1. Tenemos la primera interrupción que nos dice lo siguiente, va a estar guardada va a iniciar el ASD con un tiempo de 10 microsegundos. En, en la variable A se va a leer la ADC y tenemos que en la variable B va a ser una operación en cual consiste en multiplicar la variable A por 5, que serían los 5 voltios, y dividirlos entre 123. ¿Por qué dividimos entre 123? Ya que tenemos 10 bits que corresponden o sea, 10 bits por las 10 posiciones que corresponden a 124. Si comenzamos a contar desde 1, pero si comenzamos a contar desde 0 serían 123. Tenemos un delay de 300 milisegundos. Tenemos la posición en que se va a mostrar en la LCD. Y tenemos que en primera instancia va a imprimir el valor de B cuando pulsamos RB0. Aquí tenemos el contador de interrupciones. Se va a imprimir el número de interrupciones en el Visual Terminal. Tenemos el contador de solo esta interrupción. Y tenemos donde se van a guardar el valor de B en la posición 0. Entonces tenemos la otra interrupción que prácticamente nos dice lo mismo. Se va a mostrar en el LCD, en el RB, pero en este caso va a ser en el RB1. Tenemos el contador de interrupciones. Tenemos que en el Visual Terminal va a aparecer interrupción número de acuerdo a la secuencia que se lleve. Tenemos el contador para esta sola interrupción. Tenemos que aquí se guarda el valor de B en la posición 1.
Y así tenemos en la interrupción 2. Así tenemos en la interrupción 2 lo mismo, pero esta vez se va a guardar en el RB2. El Visual Terminal va a imprimir interrupción, la que siga la secuencia. Tenemos que esta va a guardar el valor de B en la posición 2 y así sucesivamente. Comenzamos el programa con un void main. Comenzamos el programa con un void main. Entonces, aquí se inicializa el ADC, las interrupciones y comenzamos. Decimos, tenemos la siguiente condición. Mientras el puerto C sea igual a 0, el puerto C toma lo que B en la posición X. Tenemos un tiempo de 300 milisegundos. Tenemos que el promedio inicia en 0. Entonces tenemos lo siguiente. Si X es igual a 10, entonces ponemos el siguiente for, que es que nos ordene el vector de forma incremental. Tenemos el otro for, que nos va a ordenar igual el vector de forma incremental. Y comenzamos acá. Acá nos va a imprimir el número de pulsaciones que va a tener RB0 y de paso va a ordenar de mayor a menor en el Visual Terminal. Tenemos el otro for que va a ser de forma decreciente y tenemos que va a ser para las pulsaciones de RB1 y lo va a ordenar de menor a mayor. Tenemos un último for que va a ser de forma creciente y nos va a ordenar lo que son los cuando pulsemos la pulsación RB2 nos va a ordenar los valores si son pares o impares. Entonces tenemos que si R es igual a 0, entonces es un valor par, nos va a imprimir un valor par. Si R es igual a 1, tenemos que nos va a imprimir un valor impar. Bueno, tenemos la siguiente tenemos lo siguiente que es una suma de todos los valores del vector y lo guarda en la variable pron. También tenemos que dividimos por 10 por el número de interrupciones y sacamos un promedio. Después imprimimos el promedio y finalizamos las variables en 0. Entonces ahora les voy a mostrar la simulación correspondiente. Tenemos aquí la siguiente simulación. Entonces, comenzamos la simulación. Habíamos tenido un pequeño problema, pero ya se ha solucionado. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos el siguiente esquemático, nuestra LCD, nuestro Visual Terminal y los diferentes potenciómetros y la RB0, la RB1 y la RB2. Entonces, tenemos el programa ya precargado. Le damos OK y le damos iniciar. Vamos a abrir el Visual Terminal. Aquí está.
No, poner por acá. Poner por acá. Aquí está. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos la interrupción en RB0 que corresponde a esta. Nos va a botar 2.69 voltios. Como lo oprimí dos veces, entonces ya él automáticamente dice que van dos interrupciones. Aquí nos muestra 2.70 voltios. Entonces, como vemos, el programa nos está funcionando bien. Entonces, tenemos la interrupción en el RB1, 1.30, 1.30. Tenemos la interrupción en el RB2, que sería esta, que sería 3.10. Y nos aparece 3.9, algo aproximado. Otra vez le vamos a dar R0 para completar las 10 interrupciones. A ver qué pasa. Cuando llegamos a la interrupción número 10, mire lo que nos va a mostrar. Nos va a mostrar el número de pulsaciones que tiene RB1, RB2 y RB0, RB1 y RB2. Nos va a aparecer en el Visual Terminal. Nos va a ordenar de mayor a menor. Después nos va a ordenar de menor a mayor. Después nos va a decir cuáles son impares y cuáles son pares. Y nos va a botar el promedio de los 10 datos. Entonces, este fue el parcial de interrupciones. Muchísimas gracias.